Top 10 eventos históricos que cambiaron el rumbo del mundo. En este video exploraremos los top 10 eventos históricos que cambiaron el rumbo del mundo. Desde revoluciones que derrocaron imperios hasta conflictos globales que reconfiguraron el mapa geopolítico, estos eventos han dejado una marca indeleble en la humanidad, transformando la política, la sociedad y la cultura. Únete a nosotros en este fascinante viaje a través del tiempo, mientras exploramos los eventos que cambiaron para siempre el curso de la historia mundial. Comencemos. 10. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos, 1776. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos, promulgada en 1776, proclamó la separación de las 13 colonias americanas del dominio británico. Estableció los principios de libertad, igualdad y autogobierno, inspirando movimientos de independencia en todo el mundo. Su influencia se ve en documentos similares y sentó las bases para los principios democráticos modernos. La declaración sigue siendo un símbolo poderoso de libertad y autodeterminación, y un evento que cambió profundamente la historia mundial. 9. Caída del Imperio Otomano, siglo XIX-XX. El Imperio Otomano, que una vez fue uno de los imperios más grandes y poderosos del mundo, comenzó a declinar en los siglos XIX y XX debido a una serie de factores, incluida la presión de las potencias europeas, los conflictos internos y la pérdida de territorios. Después de la Primera Guerra Mundial, el imperio fue desmantelado por el Tratado de Sèvres en 1920, que llevó a la creación de varios estados independientes en el Medio Oriente. La caída del Imperio Otomano marcó el fin de una era y sentó las bases para conflictos posteriores en la región, incluidos los problemas territoriales y étnicos que persisten hasta el día de hoy. 8. Revolución Rusa, 1917. La Revolución Rusa de 1917 fue un levantamiento que llevó al derrocamiento del gobierno zarista y al ascenso al poder de los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin. La revolución se dividió en dos partes principales: la Revolución de Febrero, que derrocó al zar Nicolás II, y la Revolución de Octubre, en la que los bolcheviques tomaron el control del gobierno. La Revolución Rusa estableció el primer estado comunista del mundo, la Unión Soviética, que tuvo un impacto duradero en la política mundial y en la propagación del comunismo como una ideología global. 7. Independencia de las colonias americanas, siglo XVIII a XIX. Los movimientos de independencia en América Latina y América del Norte fueron una serie de guerras y revoluciones que llevaron al fin del dominio colonial europeo en el continente americano. Factores como los ideales ilustrados de libertad y autonomía, así como el descontento con el gobierno colonial y los impuestos injustos, llevaron a las colonias americanas a rebelarse contra sus gobernantes europeos. Estos movimientos culminaron en la independencia de países como Estados Unidos, México, Haití y gran parte de América Latina, transformando el mapa político de la región. 6. Caída del Muro de Berlín, 1989. La caída del Muro de Berlín en 1989 simbolizó el fin de la división entre el este y el oeste de Europa durante la Guerra Fría. El muro había sido erigido por el gobierno comunista de la República Democrática Alemana en 1961 para evitar la emigración masiva hacia Occidente. Su caída fue el resultado de una serie de protestas populares contra el gobierno comunista,
así como de cambios políticos y económicos en la Unión Soviética. La caída del muro de Berlín llevó a la reunificación de Alemania y marcó el colapso del comunismo en Europa del Este. ¡5! Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto armado más grande de la historia, que involucró a la mayoría de las naciones del mundo. Fue desencadenado por la agresión de Alemania nazi, liderada por Adolf Hitler, y se libró entre las potencias aliadas, principalmente Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética y China, y las potencias del Eje, principalmente Alemania, Italia y Japón. La guerra resultó en la muerte de millones de personas y causó devastación en todo el mundo, pero también llevó a cambios geopolíticos significativos, incluida la creación de las Naciones Unidas y la división del mundo en bloques ideológicos durante la Guerra Fría. 4. Descubrimiento de América, 1492. El descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492 marcó el comienzo de la colonización europea en el continente americano. El encuentro entre el Viejo y el Nuevo Mundo tuvo enormes consecuencias, incluida la propagación de enfermedades europeas que diezmaron a las poblaciones indígenas, el intercambio de alimentos, culturas y tecnologías entre Europa y América, y la expansión del comercio y el imperialismo europeo en todo el mundo. 3. Caída del Imperio Romano, 476 d.C. La caída del Imperio Romano de Occidente marcó el colapso del gobierno centralizado en Europa Occidental y el comienzo de la Edad Media. Una serie de factores contribuyeron a su caída, incluida la presión de las invasiones bárbaras, la corrupción interna, la crisis económica y la división del imperio en dos partes, oriental y occidental. El evento tuvo un impacto duradero en la historia europea, marcando el fin de la antigüedad clásica y el surgimiento de nuevas formas de gobierno y organización social. 2. Revolución Industrial, siglo XVIII-XIX. La Revolución Industrial fue un período de transformación económica, social y tecnológica que tuvo lugar principalmente en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII y se extendió por Europa y América del Norte en los siglos siguientes. La introducción de nuevas tecnologías, como la máquina de vapor y la producción en masa, cambió drásticamente los métodos de producción, dando lugar a una economía basada en la industria en lugar de la agricultura. Esto llevó a cambios significativos en la sociedad, incluida la urbanización, el crecimiento de la clase trabajadora industrial y el aumento de la producción y el consumo de bienes manufacturados. 1. Revolución Francesa, 1789. La Revolución Francesa fue un período de agitación política y social en Francia que tuvo lugar entre 1789 y 1799. Fue impulsada por una serie de factores, incluida la desigualdad social, económica y política, así como la influencia de las ideas ilustradas de libertad, igualdad y fraternidad. La revolución se caracterizó por eventos como la toma de la Bastilla, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y la ejecución del rey Luis XVI y su esposa María Antonieta. La Revolución Francesa tuvo un impacto duradero en todo el mundo, inspirando movimientos revolucionarios en otros países y sentando las bases para el surgimiento del nacionalismo y la democracia moderna. En resumen,
Los eventos históricos que hemos explorado han dejado una huella indeleble en la humanidad, transformando sociedades y redefiniendo el curso de la historia. Desde la Revolución Francesa hasta la caída del Muro de Berlín, cada evento ha marcado un hito en la evolución de la civilización. Al comprender su impacto y legado, podemos apreciar mejor cómo han moldeado el mundo moderno y cómo podemos aprender de ellos para construir un futuro más prometedor. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y la historia. Hasta la próxima.